Muy bien, hermanos, nos acercamos en esta mañana al libro de Jonás. Vamos avanzando, ya nos quedan menos profetas por acabar el Antiguo Testamento. No es un libro, como sabéis, excesivamente largo, más bien corto, pero no lo vamos a leer para no ocupar demasiado tiempo. Sí haré yo un breve resumen de la historia. Pero para situarnos, para contextualizar un poquito, sí creo que es bueno que leamos dónde podemos situar a Jonás. El texto bíblico nos lo dice. Si vamos a Segunda Reyes, el capítulo 14, versos del 23 al 25, vemos a Jonás en el contexto histórico. Un profeta, como sabéis, que profetizó en el reino del norte, en los 10 reinos que estaban al norte. Dice allí, Segunda Reyes, capítulo 14, versos del 23 al 25, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Nos encontramos aproximadamente principios del siglo VIII a.C. El ministerio de Jonás, ¿a quién lo sitúan? Los entendidos lo sitúan entre el año 793 y 753 a.C. Era un momento próspero, un momento bueno, militarmente hablando, políticamente hablando para Israel. Se nos dice, como acabamos de leer en este texto, que Jeroboam había restaurado los límites de la tierra y seguramente hasta unas dimensiones, por lo que dice, similares a los tiempos de David y Salomón. Es decir, era un buen tiempo para el pueblo de Israel. Pasa algo parecido con Judá, ¿verdad? Que está en buen momento en este momento. Había estabilidad política, relativa tranquilidad. Lo que ocurre es que sí, espiritualmente estaba el pueblo de Israel bajo mínimos. Jonás es un libro muy popular, un libro que no es un libro clásico de profecía. Cuando nosotros leemos o empezamos a leer Abdías, por ejemplo, o vamos a Miqueas, o seguimos para adelante, ¿no? Nahum, Habacuc, o podemos ir para atrás en la Biblia, Joel, etcétera, etcétera. Vemos que son libros distintos, son libros de profecía en los cuales lo que vemos en esos libros, en prácticamente todos, salvo alguna excepción, pero los profetas menores especialmente, es el contenido de lo que Dios habla y entonces el profeta lo transmite al pueblo. Entonces lo que vemos en la profecía es lo que Dios ha dicho. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hemos visto Abdías, ¿verdad? Profecía referente a Edom y después referente también a la exaltación de Israel. Y así vamos en distintos libros, pero cuando llegamos a Jonás nos encontramos con un libro totalmente distinto. Un libro que lo que hace es contarnos una historia. No existe en este libro profecía ninguna, salvo una sola frase que menciona Jonás. Lo único que hay de profecía en este libro es decir, la palabra de Dios, en este caso, para el pueblo de Nínive, es: dentro de 40 días Nínive será destruida. Esta es la profecía que hay directamente, de forma directa. Ahora, obviamente es un libro profético y está dentro de los profetas, y después veremos qué podemos sacar de este libro. Pero el libro de Jonás nos cuenta una historia. Es una historia tan asombrosa que es conocida en el mundo secular, y es una historia conocida desde niños. En la escuela dominical se cuenta y se conoce mucho, ¿verdad? Los niños lo conocen. Bueno, Dios le dice a Jonás, este profeta: vete a predicar a Nínive.
Y él no solo desobedece, sino que pretende huir de la presencia de Dios. Y se marcha en un barco al lugar posiblemente más lejos que conocía, Tarsis, posiblemente el sur de España. Pero resulta que de camino Dios prepara un gran temporal que era tan grande que la nave se hundía. Y aquellos hombres religiosos que estaban en el barco lo que hicieron fue echar suertes, a ver de quién era la culpa. Tal vez algo supersticiosos también. Lo cierto es que la culpa recayó sobre Jonás, que estaba en aquel barco. Después de reconocer los hechos y todo lo que hizo, él mismo les dice que lo tiren al mar, de esta forma se calmará aquel bravo mar. Y aún en contra de su voluntad, los marineros no tuvieron más remedio que tirar a Jonás al mar. Pero Dios, como sabéis, tenía preparado, dice el texto, un gran pez para que se lo tragara, para comérselo, no comérselo, sino tragárselo entero, lógicamente. Y allí estuvo 3 días, dice el texto, y 3 noches, y parece ser que tuvo tiempo suficiente para arrepentirse. Posteriormente Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra y le vuelve a comisionar para que vaya allí a predicar a Nínive. Esta vez sí, Jonás va a predicar y le dice lo siguiente. Bueno, aquí en el texto aparece solo una frase. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Podemos entender que esta frase va acompañada de algo más, ¿verdad? Lógicamente. Asombrosamente, los ninivitas se arrepienten. Y desde el más grande hasta el más pequeño, desde el rey hasta el siervo más pequeño de todos, ayunaron y se arrepintieron de sus malas obras. Y esto llevó como consecuencia que Dios, viendo esto, decide no destruir esta ciudad. Pero lo que ocurre a continuación es que Jonás se enfada y dice, ya sabía que tú eres un Dios misericordioso y que los ibas a perdonar. Entonces lo que hace Jonás, se va a las afueras de la ciudad, a un lugar de buenas vistas, dice allí el texto, para ver lo que iba a acontecer con aquella ciudad. Dios le había preparado una calabacera, podemos pensar una planta de crecimiento muy rápido, para que le diera sombra. Y estaba tan a gusto allí, pero también Dios le preparó un gusano, que en una sola noche, en un solo día, pues acabó y secó aquella calabacera para que el sol le diese en la cabeza, y estaba tan molesto que se mareaba, incluso deseaba la muerte, hasta el punto casi de morirse. Pero Dios le dice a Jonás, ¿te preocupas tú tanto por la calabacera que te daba sombra? Y no me voy a preocupar yo por los 120.000 habitantes que viven en Nínive y tener misericordia de ellos. Y colorín colorado, aquí se termina la historia, aquí este cuento se termina. Y no es un cuento, sino que es una historia real. Hay muchos que lo ven, sobre todo en el mundo secular, como un cuento, porque hay varias cosas difíciles de creer, humanamente hablando, y tenemos que pensar que son milagros. Principalmente 2 cosas, ¿verdad? Después hablaremos de ellas. Bueno, nos acercamos para entender un poco mejor este libro. En primer lugar, pensar y reflexionar qué era aquella ciudad, Nínive, la ciudad principal de Asiria. Aunque posiblemente en este momento que va Jonás allí, no era la capital de Asiria, sí posteriormente lo fue. Fue en varias ocasiones la capital. Ahora mismo los historiadores piensan que en su época fue la ciudad más grande del mundo en aquel momento, la ciudad más grande. «150 años más tarde, aproximadamente de esto, Nínive es totalmente destruida en el año 612 a.C., 150 o incluso un poco más, ¿no? Y esto precisamente es lo que profetiza el profeta Nahum, la destrucción de Nínive, pero sería con bastante posterioridad. Dice el texto que ciudad tan grande de 3 días de camino para cruzarla. Si se consideraba aproximadamente, dicen los técnicos en esto, 18 kilómetros, camino de un día, hablamos de, si no hago mal las cuentas, 54 kilómetros. Bueno, obviamente se entiende que no era
solamente el núcleo urbano, porque incluso hoy en día es difícil encontrar una ciudad tan grande, pero sí seguramente todos los alrededores o el extrarradio, ¿verdad?, de la ciudad. Pero para aquel entonces una ciudad de 120.000 habitantes era una ciudad enorme, enorme. Nos acercamos a pensar ahora quién era Jonás. Jonás era un profeta de Galilea. Curiosamente de Galilea. Gat-Hefer está en la zona baja de Galilea. Y sí, de Galilea también han salido profetas, ¿verdad? Sabemos que es conocida la frase de puede salir, ¿cómo? Si de Galilea, mira, el escritor no ha salido ningún profeta, pues se equivocaban. Efectivamente han salido profetas, en este caso Jonás era un profeta de Galilea. Tal vez no lo consideraban muy profeta o muy buen profeta, pues tal vez no lo tuvieron en cuenta. Aquellos que decían que de Galilea nunca había salido profeta. Su nombre significa paloma. ¿Por qué está este libro aquí en la Biblia? ¿Qué hace aquí este libro? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, necesitamos pensar o entender a quién va dirigido el libro. Tenemos que pensar que el libro va dirigido al pueblo de Israel. No va dirigido este libro a los asirios, como podíamos pensar inicialmente. No, el libro está escrito para los judíos, para el pueblo de Israel, concretamente para el reino del norte, aunque seguro que también llegaría, obviamente, al reino del sur, pero está escrito para Israel. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñar? Esto es lo que tenemos que pensar en esta mañana, a su pueblo a través de este libro. Yo creo, después de leerlo varias veces, podríamos pensar que este libro es una oda a la obediencia, o está escrito para enseñar obediencia. Y obviamente tiene aplicaciones muy interesantes en cuanto a la obediencia, porque vemos lo que hizo Jonás, que desobedeció, después vemos cómo Dios lo recondujo y tuvo que finalmente obedecer, aunque fuese a regañadientes, como se suele decir. Pero yo pienso que el libro de Jonás no está escrito para esto, para hablarnos de la obediencia, aunque sí, que podemos sacar lecciones de obediencia. Tampoco pienso que está escrito para darnos lecciones acerca del arrepentimiento, y hay lecciones preciosas con respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento de Jonás no lo dice directamente, pero sí indirectamente. Podemos ver en la oración, ¿verdad?, que tiene Jonás dentro de aquel gran pez. Pero es impresionante, asombroso el arrepentimiento de aquel pueblo pagano, de Nínive, ¿verdad?, de los asirios. Como con una predicación a desgana, podemos pensar que a desgana de Jonás, pues puede arrepentirse todo aquel pueblo. Podríamos hablar del arrepentimiento. Yo personalmente pienso, obviamente puede haber diferencia de opiniones, que este libro no está escrito para hablarnos o para hacer énfasis en el arrepentimiento. Yo pienso que el libro está escrito por lo siguiente, y ahora lo vamos a leer. Bueno, cuando era pequeño, hoy en día no se utiliza tanto, y nos contaban un cuento, se contaban bastantes cuentos. Hoy en día tal vez no se cuentan tantos. Cuando yo era más niño se contaban más. Siempre se decía, o decíamos lo siguiente, bueno, ¿cuál es la moraleja de este cuento? No sé si lo tenéis escuchado, ¿verdad? Hoy en día no se dice, o yo no lo escucho, pero cuando yo era niño siempre decíamos, te contaba un cuento, decían, no, bueno, ahora tenéis que decirme cuál es la moraleja. Es decir, cuál es la enseñanza, cuál es la esencia de ese. Bueno, pues de esta historia, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar a su pueblo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Yo creo que la clave está precisamente en los dos últimos versículos, y es lo principal de este libro. Dice Jonás 4, versos 10 y 11. Y dijo Jehová a Jonás, está diciendo, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad, gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas y que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Creo que aquí se encierra toda la esencia del libro. Creo que el libro está escrito precisamente por esto. Jonás está escrito para mostrar a Israel la misericordia de Dios con todos los pueblos.
incluso aquellos tan crueles y enemigos como los asirios. Y de paso recordar a Israel la obligación que tiene como pueblo de Dios de llevar su mensaje a todas las naciones. De alguna forma podemos pensar que Jonás representa al pueblo de Israel vuelto hacia sí mismo, pensando en su propio bienestar y despreocupándose de los demás pueblos. ¿Por qué huyó Jonás de Dios? Nada más empezar el libro, podemos leerlo. Jonás nos lleva muy poquito tiempo, Jonás 1.1 hasta el 1.1 hasta los 3 primeros versículos. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y prepara y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fijaos que 2 veces hace énfasis el texto en decir, en primer lugar, verso 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová, y final de este versículo, lejos, dice, de la presencia de Jehová. El mismo texto de Jonás en el capítulo 4 nos dice los motivos. Él mismo dice por qué huyó. Capítulo 4, verso 1 y 2 dice lo siguiente: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, dice, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres el Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué dice esto Jonás? Bueno, tendríamos que leer el verso anterior, último del capítulo 3, porque Dios, cuando vio lo que hicieron aquellos ninivitas, cuando vio que se arrepintieron, cuando vio que se convirtieron de su mal camino, dice, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Después Jonás dice esto, que acabamos de leer, ¿verdad? Se enfada y se deprime. Dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Porque Dios no destruyó. Bueno, podemos pensar, creo que una conclusión fácil que podemos sacar de este texto, y es que Jonás quería la destrucción de Nínive. Yo sé que recientemente han salido comentarios de personas muy queridas y relevantes dentro del campo evangélico, y que han de alguna forma vindicado la persona y la figura de Jonás, y de alguna forma han reinterpretado el libro, diluyendo un poco los errores que ha cometido Jonás. Yo pienso que no es tan así. Creo que el texto es bastante claro. Creo que por este texto podemos ver claramente qué es lo que quería Jonás. Jonás quería que Nínive fuese destruida. ¿Por qué se apesadumbra, dice aquí en extremo? ¿Por qué se enoja de esta manera? Porque quería que Nínive fuese destruida. ¿Por qué quería que Nínive fuese destruida? Bueno, obviamente podemos pensar que Nínive eran los enemigos principales en este momento del pueblo de Israel, del reino del norte. Eran los asirios. Y viendo la historia, solamente aproximadamente 50 años más tarde, 50-60, por ahí anda el abanico, en el año 722 a.C., los asirios, ya bien organizados, vienen contra Samaria y conquistan Samaria y los llevan cautivos en el año 722, es decir, solamente una generación después de Jonás. Es decir, que eran enemigos reales. Y Jonás, en el momento que Dios le dice, vete allí a predicar a los de Nínive, lo que hace es huir. No voy a ir a predicar a mis enemigos. Y va a predicar, seguramente desganado. Después está esperando a que Dios la destruya, pero Dios no la va a destruir. Y se enoja hasta el punto de desear la muerte. Dice el texto, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Ahora, humanamente hablando, ¿tenía o no tenía motivos para desear que esos enemigos tan tremendos que tenían, que eran los asirios, Dios los destruyera? Por supuesto que humanamente tenía motivos.
Ahora bien, pensemos en otra cosa, en otro aspecto. Si Jonás había anunciado la destrucción de Nínive y no se produce, ¿qué ocurre con su reputación como profeta? No sé si lo habéis pensado, pero seguramente su reputación como profeta pues se vería bastante perjudicada, ¿verdad? Precisamente tenía buena reputación porque Jonás había predecido, obviamente por la palabra de Dios, de que Jeroboam iba a ampliar territorio, iba a reconquistar el territorio inicial del pueblo de Israel. Él lo predijo y se cumplió y tenía buena reputación. En este momento su reputación como profeta posiblemente se iba a venir abajo. Él había predecido que en 40 días Nínive iba a ser destruida, porque eso fue lo que le había dicho Dios. Bueno, su enojo también seguramente a lo mejor tenga que ver con esto, ¿verdad? No sé lo que pensáis. Tal vez Jonás estaba más interesado en que se mantuviera su reputación como profeta, en que se salvaran aquellas 120.000 personas. Bueno, dice el texto, más de 120.000 personas. El arrepentimiento de los judíos es una lección, sin duda. Perdón, el arrepentimiento de los de Nínive, quiero decir, es una lección muy importante para los judíos. Y el Señor Jesús mismo lo utiliza, ¿verdad? Y allí en Lucas, capítulo 11, versos del 29 al 32, lo utiliza y habla también de la señal, ¿verdad? La señal de Jonás dentro del pez. De alguna forma, Jonás también es un tipo de Jesús. Dice allí en Lucas del 29 al 32, creo que merece la pena leerlo porque es una referencia que aparece en varios evangelios y que Jesús hace referencia a Jonás. Dice Lucas 11, 29, y apeñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Tremendo, ¿verdad? Como el Señor Jesús utiliza el libro de Jonás y utiliza el arrepentimiento precisamente de los de Nínive como ejemplo para aquellos que escuchaban nada menos que al Hijo de Dios y no se arrepentían, y aquellos que sí escucharon a Jonás y se arrepintieron, seguramente teniendo muchos menos razones o motivos para arrepentirse que los que tenían aquellos que estaban cerca de Jesús. ¿Qué podemos sacar nosotros de este libro? ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar nosotros en esta mañana y en nuestra vida? Podríamos pensar en sacar o hacer aplicaciones sobre la obediencia, que las hay, y varias que podemos sacar en este libro, pero no las vamos a hacer en esta mañana o no las voy a sacar en este momento. Podríamos pensar en sacar aplicaciones para nuestra vida sobre el arrepentimiento, que las hay, es evidente. Jesús mismo, como acabamos de ver, la utilizó para hablar a sus contemporáneos, pero en esta mañana no lo voy a hacer. Yo personalmente pienso que la esencia del libro se encuentra en otro punto. Creo que el libro nos enseña, nos ayuda, nos insiste o está ahí para que levantemos nuestra mirada, para que miremos afuera, para dejar de mirar a nosotros mismos, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras circunstancias, nuestro bienestar. Y tal vez empezar a mirar afuera. Es curioso, Jonás estaba muy preocupado de su reputación como profeta. Estaba preocupado de su bienestar. Seguramente estaba preocupado de la seguridad de su pueblo. Podríamos añadir un largo etcétera. Podríamos decir un larguísimo etcétera. Pero
Yo creo que se olvidó de mirar afuera. En este caso se olvidó de pensar en los asirios, se olvidó de pensar en los habitantes de Nínive. Y lo lógico para nosotros es que podíamos pensar, y como podría pensar él en aquel momento, dice el Señor: Jonás, vete a predicar a Nínive. Y decir: pero Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Pero qué me estás pidiendo, Señor? No es ahora el momento. Y podemos pensar que no era el momento. ¿Cómo estaba Israel espiritualmente hablando? Estaba en total bancarrota. Israel espiritualmente era un cero en aquel momento. Lo lógico sería pensar, lo humanamente hablando, sería pensar: bueno, vamos a primero arreglar nuestra casa primero antes de salir afuera. Jonás insiste en la predicación con los tuyos, profetiza, sigue profetizando a tu pueblo. Esto sería lo lógico, ¿verdad? Después sería el momento de pensar en aquellos que están fuera. Pues no es esto lo que vemos en esta historia. Y esto tal vez es lo asombroso. Y esto tal vez es lo que nos sorprende. Casi podríamos decir lo paradójico, ¿verdad? Dios utiliza a un profeta que desea la muerte de los ninivitas para predicarles, y se arrepienten a través de la predicación de este profeta. Dios a veces actúa de maneras sorprendentes, ¿verdad? ¿No tendría Jonás, me pregunto yo, cosas más importantes que hacer que ir a predicar a sus enemigos? ¿No tendría cosas más importantes que hacer dentro de su pueblo? Pues según Dios lo ve en este momento, no. Dios le dice: vete a predicar a Nínive. Antes decía que hay muchas personas y autores, especialmente recientemente, que de alguna forma buscan reivindicar la figura de Jonás. Y lo que yo he leído personalmente tampoco comparto, de pensar que Jonás pues tal vez no es tanto así como lo leemos aquí. Realmente no tiene un espíritu tan egoísta, hay que entenderlo dentro del contexto, etcétera, etcétera. Podemos darle muchas vueltas. Pero si leemos una y otra vez este libro, nos damos cuenta de que lo que está en el libro es claro con respecto a Jonás. Y creo que el mensaje de este libro está aquí. Y bueno, el autor, no hablamos del autor, pero obviamente por la cercanía con que se producen los hechos, se podía haber escrito en primera persona. Sabéis que era costumbre, especialmente los profetas, escribir en tercera persona. Pero obviamente que está escrito en tercera persona son las palabras. Él mismo fue el que escribió el libro. Y es llamativo como él mismo escribe defectos y actitudes tan negativas, ¿verdad?, de su vida. Es curioso, ¿verdad? Otra persona que escriba de sí mismo, pues lo normal sería: bueno, voy a intentar tapar un poco, pero vemos cosas tremendas, ¿verdad? El tema de la calabacera, cuando está allí, cuando está viendo y esperando a que Dios destruya aquella ciudad. ¿Cómo puede ser que una persona que sabe que su historia va a quedar para la posteridad pueda transmitir igualmente esto? Fijaros cómo la fuerza que tiene la palabra de Dios. Esto es lo que diferencia de todos los demás libros. Esto es lo que diferencia de todas las otras historias que no son la Biblia. Aquí se cuenta la realidad. Y esta es la triste realidad. Jonás tiene una actitud egoísta con respecto a sí mismo y con respecto a su pueblo, y una actitud de odio hacia aquellos que estaban en Nínive. Y esto es lo que vemos en este texto. Podemos intentar taparlo, disfrazarlo, sesgarlo. Podemos estirar el texto para intentar decir otra cosa. Yo he leído muchas cosas, intentando decir cosas, pero después venía el texto y decía: pero esto no es lo que pone aquí. Yo estoy leyendo aquí otra cosa. Jonás deseaba la destrucción de Nínive. Esto creo que está bastante evidente en el texto. No lo dice con claridad, pero obviamente cuando Dios le dice: ya no voy a destruir Nínive, dice: ¿por qué se apesadumbra? Y dice: bueno, yo ya sabía que tú eres un Dios clemente.
Yo ya sabía que tú te ibas a echar atrás. Y eso que venía de estar 3 días, un poco antes, dentro de aquel gran pez. Es tremendo como teniendo esta actitud pueda quedar plasmada en este libro. A mí es lo que me sorprende. Pero esto está aquí plasmado para enseñarnos algo importante a nosotros. Y es que necesitamos entender que necesitamos dejar de mirar a nosotros mismos como hacía Jonás, de vivir rodeados del egoísmo con el que vivimos y empezar a mirar afuera. La actitud egoísta que tenía el pueblo de Israel en aquel momento era: yo voy a agrandar mi territorio y no me importa lo demás, voy a destruir lo que sea. La actitud de Jonás era su reputación como profeta, su bienestar, estar allí cómodo y ver cómo Dios destruía a sus enemigos. Tenemos que dejar a un lado, y yo creo que el libro de Jonás nos enseña esto. Yo creo que sí, yo lo he visto. Tenemos que dejar a un lado la actitud egoísta con la que convivimos y dejar a un lado el preocuparnos por lo nuestro, por nosotros mismos, por los nuestros, solo por los nuestros también, para empezar a mirar afuera. El libro de Jonás creo que está aquí para que los judíos, cuando lo leyeran, dijeran: atención, es un toque de atención, levantar vuestra mirada. Hay también otros pueblos a los cuales tiene que llegar el mensaje, porque el pueblo de Israel estaba aquí con un propósito que no cumplió, como sabéis. Ahora ese propósito lo tiene la Iglesia. Pero el libro de Jonás está escrito para que el pueblo de Israel, cuando lo leyera, dijera: cuidado, no estamos solos. Aquí no solo importamos nosotros, tenemos que mirar afuera también. Incluso a Nínive, una ciudad pagana, tan cruel, incluso a los asirios. Tenemos que mirar a ellos y tenemos que pensar en ellos y tenemos que tener misericordia de ellos. Y es importante volver a leer el texto porque aquí se encierra, creo yo, toda la esencia del libro. Porque Dios no le dice a Jonás en ningún momento le recrimina su desobediencia. Jonás, ¿por qué has sido desobediente? Por cuanto me has desobedecido. ¿Dónde está en el libro eso? No le dice. Ahora sí, obviamente, mandó el temporal, lo mandó al pez, lo recondujo, pero en ningún momento vemos claro cosas acerca del arrepentimiento de Jonás, que Dios le diga: Jonás, arrepiéntete. Jonás, no. ¿Sabes lo que le dice a Jonás? Solo le dice una cosa, 2 veces, de forma repetida: ¿por qué te enojas tanto? Esto es lo que le dice Dios. Curioso, ¿verdad? ¿Dónde lo dice? Verso 4 del capítulo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? La única cosa directa que le dice Dios, esta, más lo que dice al final del capítulo 4. Quiero decir que le dice personalmente a Jonás. Capítulo 4, verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Dice Jonás: mucho me enojo hasta la muerte. Hasta desear la muerte, quiere decir Jonás. Porque Dios le puso la calabacera, pero también se la quitó. Y dice allí que un viento recio y el sol, ese fuerte que podemos suponer en una zona semidesértica posiblemente, lo incómodo que estaría, ¿verdad? Mucho me enojo hasta la muerte. Lo único que le dice a Dios de forma personal, lo que le recrimina a Dios a Jonás, lo único es que se enfade, que se enoje, porque Dios haya sido misericordioso. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? También la misericordia de Dios para los animales. Curioso, ¿verdad? Aquí está escrito. Pero fijaros cómo el énfasis del libro no está ni en el arrepentimiento ni en la obediencia. El énfasis está en la misericordia de Dios, en este caso hacia el pueblo de Nínive, y en la queja contra Jonás por enojarse por ese motivo. Que el Señor nos ayude a dejar de mirar a nosotros,
a nuestros problemas, a nuestra preocupación, a nuestras luchas, que es lógico, es normal que lo hagamos, que es humano. Pero creo que este libro está aquí para ayudarnos a levantar nuestra mirada y empezar a mirar afuera, fuera de nuestro círculo. Tal vez ahora es el momento y toca el hacer una reflexión personal, cada uno de nosotros, ¿verdad? De pensar cómo estamos en nuestra vida, en este sentido. ¿Realmente vamos a dejar de mirar a nosotros mismos y empezar a mirar afuera? Yo creo que me entendéis cuando digo de mirar afuera, ¿verdad? Estoy hablando de mirar a otros. Estoy hablando de mirar las necesidades de otros. Estoy hablando de mirar las necesidades del Evangelio que existe a nuestro alrededor, afuera. No solo aquí, sino también un poco más lejos, ¿verdad? Nínive estaba muy lejos, eso es cierto. Estaba, pues, sobre 1000 kilómetros. Y es mucha distancia en aquella época. Pero Dios, de alguna forma, les da el toque de atención para que miren 1000 kilómetros allá. Se nos ha este año insistido bastante, ¿verdad?, con el tema de las misiones y con Tarifa. Y creo que también necesitamos no quedarnos cortos en nuestra mirada también. Tenemos que mirar afuera y mirar lejos también, pero mirar fuera de nuestro círculo. Que el Señor nos ayude a entender la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que no hizo Jonás? Y aquí está la clave del libro, aquí está la esencia del libro, creo yo, bajo mi punto de vista, y creo que nosotros nos ayudará mucho si entendemos mejor la misericordia de Dios. Porque cuando yo entiendo la misericordia de Dios para con todas las personas, yo voy a ser más misericordioso. Yo no voy a estar con la espada en la mano. Yo no voy a ser un justiciero, porque Jonás fue a Nínive en plan de justiciero. En 40 días vais a ser destruidos. No era eso Dios lo que quería. ¿Cuántas veces, cuando miramos afuera, lo que hacemos es más juzgar que tener misericordia? Creo que este libro nos enseña también esto, ¿verdad? Que tenemos que aprender a entender la misericordia de Dios. Lógicamente, en primer lugar con nosotros, porque ha llegado a nosotros, y en segundo lugar, porque llega y también está en los demás. Y cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios y sabemos lo que Dios hizo en nuestra vida, vamos a estar preparados para amar a los demás. Y vamos a verlos de otra manera, vamos a levantar nuestra vista. El libro de Jonás, puse un título aquí en el principio que no lo dije, pero lo digo ahora, ¿verdad? Libro de Jonás, me gustaría que quedásemos con esta frase en nuestras mentes. Mirando hacia afuera. Mirando hacia afuera. Y cuando la escribí dije yo, parece que no tiene mucho que ver, pero al final he llegado hasta esta conclusión. No sé si he acertado o no, pero lo que he aprendido yo de este libro es que el Señor me ayude a salir de mi círculo y mirar hacia afuera y tener misericordia de los demás. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es preciosa. Te pedimos que nos perdones, porque seguro que aún no llegamos a entenderla en toda su dimensión y aún seguro que también nos quedamos cortos. Y que tú corrijas también lo deficiente de nuestra interpretación. Pero te pedimos, sobre todo, que aquello que entendemos nos ayudes a aplicarlo a nuestra vida, a llevarlo a la práctica. Especialmente, Señor, pensamos en este aspecto de tu misericordia, donde aparece con tanto énfasis aquí en este libro. Ayúdanos a entender tu misericordia, en nuestra vida en primer lugar, pero ayúdanos a entender tu misericordia también para con los demás. Porque si lo hacemos así, si lo entendemos, vamos a amarlos de forma más adecuada también. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que vivimos tantas veces metidos en nuestro propio mundo y no miramos afuera. Ayúdanos a mirar afuera, Señor. Ayúdanos a tener misericordia también de los demás. Y cubre todas nuestras faltas y nuestro egoísmo con el que caminamos. Y corrígelo, desde luego. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.